Grandes inventos han revolucionado el mundo, y ninguno como la televisión. Pero, ¿cómo pudo un aparato revolucionar al mundo de esta manera? Comencemos. Con la llegada de la radiodifusión, surgió el deseo de enviar imágenes que simultáneamente interactuaran con el sonido de la radio o el teléfono. En 1884, el estudiante alemán Paul Nickel diseña y patenta el que es considerado como primer aparato de televisión de la historia, el disco de Nickel. Sin embargo, en esa época hacían falta muchos medios técnicos para su elaboración. Más tarde, en 1923, Vladimir Snorkin desarrolla el iconoscopio, el que sería el primer tubo de cámara práctico. Tras una serie de inventos, intento tras intento, en los años 20 surgen los dos primeros modelos de televisión. Por un lado, la televisión mecánica ideada por John Beer, por otro, la electrónica ideada por Snorkin. Ambas se desarrollaron de forma paralela en un periodo caracterizado por la lucha entre distintas compañías e inventores por la adopción de un sistema único. Aunque fue la mecánica la primera en comenzar sus emisiones, la electrónica se impuso al poco tiempo debido fundamentalmente a su superioridad técnica, y el 2 de noviembre de 1936 la BBC comenzó sus transmisiones desde los estudios londinenses de Alexander Palace. En poco tiempo la televisión pasó de ser un invento de laboratorio a convertirse en un medio al alcance del público, presagiando a su enorme impacto mundial posterior. Su desarrollo, aunque quedó interrumpido por el estallido de la Primera Guerra Mundial, se retomó recién acabó la contienda, permitiéndole ocupar su puesto entre los medios de comunicación más extendidos, como la prensa o la radio, que ya tenían su propia historia en aquel momento. Los años 50 han sido calificados por muchos analistas como aquellos del gran salto de la televisión, al ser la década de su extensión por el mundo. Así, por ejemplo, México y Brasil iniciaron sus emisiones a partir de 1950, Holanda y Argentina al año siguiente, Italia, Alemania Oriental, y en Venezuela sale al aire Radio Caracas Televisión. Mientras tanto, en la Tierra del Sol amada, Maracaibo, el 1 de octubre de 1957, se lanza el Canal 13, conocido como Ondas del Lago TV. Sin embargo, no marcó la aparición de la televisión regional como lo hizo en 1987, Niños Cantores Televisión. En el mundo, superada la etapa de su nacimiento y consolidación, llegaría la época del color, y tras ella, la internacionalización del medio y de sus contenidos, lo que impulsó el lanzamiento de los primeros satélites de comunicación y de otras tecnologías, como la distribución por cable a nivel mundial. La televisión marcó, marca y marcará un antes y un después en la humanidad. La sociedad siempre se ha visto reflejada en ella. Si no pasa en la televisión, no existe. Iniciemos nuestro viaje conociendo a los inventores de este popular aparato llamado televisión. En 1817, un químico sueco llamado Juan Jacobo Berzelius descubre el selenio, elemento químico fundamental para el desarrollo de la fotoelectricidad. En 1884, el físico Paul Nitschke inventó un elemento explorador de la imagen, conocido como disco de Nitschke, que consistía en un disco metálico perforado por una serie de agujeros cuadrangulares acomodados en forma de espiral, que al girarlo transmitía imagen a distancia proyectada a través de la luz. En 1923, un ingeniero ruso llamado Vladimir Kozmich inventó un tubo de rayos catódicos para transmisión de imágenes, que fue la primera cámara capaz de transmitir video, ya que transformaba una señal visual en electrónica que la televisión convertía en imagen. Años más tarde, en 1929, el ingeniero y físico escocés John Logie, después de haber transmitido imágenes de Londres a Nueva York por medio de señales de radio y también a bordo de un transatlántico, inaugura el primer estudio de televisión en Londres, la British Broadcasting Corporation, la conocida BBC de Londres. La palabra TV fue utilizada por primera vez en 1900 por Konstantin Persky en el Congreso Internacional de Electricidad de París, hoy llamado CIEP. Las primeras emisiones de televisión fueron efectuadas por la BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En Estados Unidos, pese a la temprana apuesta por la vía electrónica,
Las definiciones técnicas de la televisión variaban año a año, de 240 líneas en 1933 a 525 líneas en 1941. La primera emisora en establecer un servicio regular fue la National Broadcasting Company, NBC, subsidiaria de la RCA. En marzo de 1939, sin embargo, el organismo regulador de la radio y la televisión, la Federal Communications Commission, FCC, solo autorizó la televisión comercial en 1940. En Francia, René Barthélemy instaló en abril de 1935 un estudio de televisión en la Escuela Superior de Electricidad de París y utilizó la Torre Eiffel como soporte de la primera antena emisora. Alemania fue otro país donde la actividad en torno a la televisión fue intensa. Ejemplos del avance experimentado entonces fue la retransmisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, cuya recepción se efectuó en lugares públicos hacia 1937. Los alemanes perfilaban su propio sistema electrónico de televisión con una definición de 441 líneas. En 1941, Italia también tenía una televisión experimental de 441 líneas y la URSS adoptó un sistema electrónico de 343 líneas hacia 1937. En 1928, la televisión da un gran salto. Bayer Television Development Company consigue la primera señal de televisión transatlántica entre Londres y Nueva York. Al ver o hacer televisión, a veces nos preguntamos cuántas personas están detrás del monitor disfrutando y viendo lo mismo que nosotros. La televisión es universal. Todas las personas que habitan el planeta han visto televisión al menos una vez en sus vidas. Venezuela, por ejemplo, cuenta con el 95% de audiencia solo en televisión. Todo comienza un 22 de noviembre de 1952, cuando Pérez Jiménez crea la televisión nacional que por problemas técnicos sale del aire y surge nuevamente el 1 de enero de 1953. Televisora Nacional, Canal 5. En conjunto, nacen Televisa y RCTV el 15 de noviembre de 1953. Posteriormente, Televisa se hunde en una crisis económica hasta llegar a la quiebra. Esta señal fue recuperada por Diego Cisneros, quien decide renombrar esta empresa y llamarla Venevisión. 3 años más tarde llega a los hogares venezolanos BTV, que se convertiría en el cuarto canal nacional de Venezuela. En 1972, una vez más, RCTV se convierte en pionero al reproducir en sus pantallas la primera transmisión a color, transmisiones que más adelante son prohibidas, pero que luego son decretadas por Luis Herrera Campins para permanecer en el espectro radioeléctrico. Luego de nacer la nueva era de televisión a color, esta comienza a expandirse por todo el territorio nacional, dando espacio a nuevos canales como Teleboconó, que fue el primer canal comunitario del país, Amavisión, Telecaribe, Televisora Regional de Táchira, CMT y NCTV, Canal 11 del Zulia. Esta década permite que empresas transmisoras se instalen y transmitan mediante antenas parabólicas un sistema de distribución multipunto y multicanal MMDS. En 1988 nace la competencia de RCTV y Venevisión, que llevaría por nombre Televen. Esta se convierte en el primer canal de Venezuela que transmite durante 24 horas al día. En el 2002 nace el sexto canal de televisión nacional y cambia su nombre de Marte TV a La Tele, que pese al paro nacional y desestabilidad económica permanece en el país 24 horas al día. Ya para los años 90, la televisión nacional contaba con mucho auge y crecimiento, además de distribuirse de acuerdo al público venezolano. Nace Globovisión en 1994, que sería un canal netamente noticioso. Luego, Puma TV, dedicado a videos musicales, conocido actualmente como Canal I. Meridiano TV en 1997, un canal netamente deportivo. Y Vale TV,
canal que fomentaría la cultura y conciencia. En 1998 el gobierno solo contaba con BTV y es cuando en el 2002 decide lanzar Vive TV. En el 2005 Telesur y Asamblea Nacional TV. En el 2007 TVS, señal que anteriormente era de RCTV. Luego del crecimiento de la televisión en Venezuela, el espectro radioeléctrico UHF lo cubriría la TDA. Es un proyecto tecnológico, social y cultural que brinda una nueva forma de hacer y ver televisión en el país. Es una nueva política promovida por el gobierno bolivariano para que el pueblo venezolano pueda disfrutar de forma gratuita de una señal de televisión de calidad que hasta ahora solo ofrecían servicios de televisión por suscripción. El alcance va más allá de una mejor calidad de audio y video. Además de ello, la televisión digital abierta es un instrumento para la participación del pueblo en la generación de contenidos educativos y culturales. El TDA tiene un impacto enorme en la sociedad y obliga a los canales analógicos a convertirse en digitales. La primera característica que destaca de la TDA es la calidad superior de audio y video, en comparación con la televisión analógica. Esto es posible gracias a la codificación binaria que, además de mejorar la señal, también la comprime y permite un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Así, es posible tener una señal 10 veces más nítida que la analógica, así como la posibilidad de disfrutar 4 canales de audio más sonido envolvente Sound Raw. También el TDA permitirá a los venezolanos, a través del uso del control remoto, acceder a una serie de servicios que redimensionan el disfrute de la televisión en casa.